Anticaria Viajes. Anticaria Viajes es una agencia 100% antequerana que cuenta con profesionales altamente cualificados con años de experiencia en el sector. La agencia le ofrece cualquier servicio turístico, desde un billete de tren hasta el viaje de sus sueños, ayudándole para que cada experiencia se convierta en su viaje ideal. En Anticaria Viajes le asesorarán en persona y atenderán sus necesidades para darle la solución perfecta. Anticaria Viajes, calle Carreteros 1, teléfono 95270 6055, Antequera. Premio Efebo de Antequera de Colectivos. Por ejercer como colectivo dedicado al bien común en pro de una sociedad más digna y justa, sirviendo como elemento clave en nuestra ciudad para que la libertad religiosa sea un hecho, coincidiendo precisamente con el 5º centenario de la Reforma Luterana. Se reconoce además la labor desarrollada por Bernardo Serrano Gutiérrez como pastor en el Centro Cristiano de Antequera desde el año 1973, siendo desde 2011 pastor emérito tras haber realizado traspaso ministerial. El Ayuntamiento de Antequera, por ello, ha concedido el galardón al Centro Cristiano de Antequera. Recoge el premio Bernardo Serrano, pastor emérito del Centro Cristiano de Antequera. Hacen entrega del mismo el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el teniente de alcalde de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud del Ayuntamiento de Antequera, José Luque. Lo que quería decir para no irme de tiempo. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro alcalde, don Manuel Barón, y a todo el consistorio municipal esta distinción tan grande con la que se nos honra en este día. Quiero también agradecer la presencia aquí de la consejera de Justicia del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía, doña Maite Crespo, y el nuevo presidente de la Fraternidad de Pastores de Málaga, así como el saliente, don Rubén Zapata y don Alfonso Medina, y también muchos compañeros y amigos que están con nosotros en este día acompañándonos. Para mí es un honor muy grande recibir este efebo de manos de nuestro alcalde, don Manuel Barón, al que estimamos mucho, y lo recibo como fundador de la primera iglesia evangélica de Antequera en el siglo XX. Pero entiendo y sé que este no es un efebo a mi persona, sino a la callada labor de un grupo de cristianos evangélicos que desde hace 45 años hemos dedicado una parte importante de nuestra vida buscando ayudar y servir a los más necesitados de nuestra sociedad. No puedo ni quiero dejar de reconocer la excelente labor que lleva realizando desde el año 2011 nuestro actual pastor, don Miguel Cruz Guerrero, que es un incansable trabajador en relación a los más necesitados y a quien veo continuamente
dedicar muchísimas horas de trabajo aconsejando, atendiendo y transportando a gente a distintos centros para que puedan dejar adicciones o para que puedan ser ayudados de una o de otra forma. Desde el año 72, en que empezamos a trabajar en Antequera, pudimos ayudar a muchos colectivos, pero especialmente a una parte muy importante de vecinos del Cerro San Joaquín. En aquella época les enseñábamos a leer y a escribir y traíamos desde Málaga, dentro de nuestras posibilidades, pues alimentos, ropa, cuadernos y todo lo que ellos pudieran necesitar para que pudieran avanzar un poquito. Y bueno, gracias a Dios vimos también cómo mucha gente dejaba las drogas, dejaba el alcohol, eran rehabilitados y verdaderamente se veían transformaciones de vida, verdaderos milagros en aquella época, especialmente en los años 80, que fue una década en la que la droga tocó de una manera terrible toda nuestra sociedad. Yo quiero reconocer a Dios como el verdadero impulsor de lo poco o lo mucho que hayamos podido hacer, porque es Él quien pone en nosotros el amor por los demás y el deseo de servirles. Cuando el apóstol Pedro hace el recuento de la vida de Jesús al visitar la casa de Cornelio, dice lo siguiente: me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu y con poder para que estuviese haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. Y me encanta esta síntesis que hace Pedro de la vida de Jesucristo, porque cuando dice que él anduvo haciendo el bien, nos indica que nuestro maestro predicó a miles e hizo una gran cantidad de milagros transformando vidas. Sin embargo, no todos le siguieron. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Él tenía una labor que hacer con mucha gente necesitada. Y la Iglesia tiene que seguir los pasos de su maestro. Tenemos que servir sin esperar nada a cambio. Los reconocimientos nos alegran, son buenos, pero evidentemente no lo hacemos por ello. Lo hacemos porque queremos ayudar a aquellos que verdaderamente están en necesidad. Para nosotros también es un motivo de especial alegría recibir esta distinción en este año tan especial como el 2017, porque, como bien se ha dicho, se cumple el 5º centenario de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, que inició un monje agustino llamado Martín Lutero, clavando 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, sucedió después de que él, leyendo la Biblia, descubrió que el creyente se salvaba por la fe y no por obras. Y esto formó en él una revolución que, junto con su visita a Roma y ver el deterioro del clero de su época, le hizo buscar una nueva forma de entender la Escritura, y con 3 pilares básicos se inició lo que fue el proceso de la Reforma. Esos 3 pilares fueron sola gracia, sola fe y sola Escritura. Con esto se quería decir que el hombre se salvaba solamente por la gracia de Dios y no por sus méritos personales. Que la salvación era solamente por medio de la fe, sin otros intermediarios, ni obras que añadirle, porque la obra de Jesús fue completa y perfecta, y siguiendo la Escritura como único referente fiable de la fe. Todo esto fue una gran revolución en muchos aspectos, porque además se puso al alcance del pueblo por primera vez
el texto bíblico, que hasta entonces solamente podían leer aquellos que conocían latín. Y se empezó la traducción bíblica por todo el mundo. Y eso fue tremendamente importante. Pero por aquella osadía, muchos cristianos sinceros entregaron sus vidas. Fueron quemados en la hoguera por la Inquisición. Y algunos tuvieron que salir huyendo, como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que publicaron aquella célebre Biblia del Oso, que es una joya de la literatura española. Bien, la Reforma no solamente supuso un cambio y una defensa de poder entender la fe desde otra perspectiva, sino que además supuso una revolución en muchísimos campos. Por ejemplo, en el campo de la educación, en el siglo XVIII y XIX, fue para mí una gran sorpresa encontrarme que en mapas antiguos, en Antequera, en el siglo XIX, existía una escuela evangélica donde se educaba a niños y a niñas gratuitamente. Eso fue parte de lo que fue el legado de la Reforma evangélica. Y fijaos que se han hecho estudios muy serios sociológicos sobre lo que ha influido la Reforma en determinados países. Por ejemplo, los países del norte, Suecia, Finlandia, Noruega, Suiza, Inglaterra, Holanda y Alemania a la cabeza, que abrazaron la Reforma protestante, son hoy día los países más prósperos en muchos sentidos. Mientras que los países del sur, Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre, seguimos siendo en muchos aspectos casi de segunda clase. Es muy interesante conocer lo que piensa el Papa Francisco sobre la Reforma y Martín Lutero. Y os voy a citar solamente unas cuantas frases de él, de una rueda de prensa que dio el 26 de junio después de volver de Armenia. Fijaos lo que este hombre habló acerca de Martín Lutero y de la Reforma. Él dijo: yo creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas. Él era un reformador. En ese tiempo la Iglesia no era un modelo a imitar. Había corrupción en la Iglesia, había mundanalidad, el apego al dinero, al poder, y por eso él protestó. Lutero no quería dividir a la Iglesia, no quería crear dos iglesias. Él quería reformar la Iglesia católica, pero en aquel tiempo no era posible. Y eso llevó a la división de los cristianos y a las terribles guerras de religión. Él era inteligente, dio un paso adelante justificando por qué lo hacía. Y hoy luteranos y católicos, protestantes, todos, estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación en este punto. Porque en lo importante él no se ha equivocado. Debemos meternos en la historia de este tiempo. Es una historia no muy fácil de entender. Y luego fueron avanzando las cosas. Hoy el diálogo es muy bueno. Este documento, el que acababan de firmar sobre la justificación, creo que es uno de los documentos ecuménicos más ricos, más profundos. Existen todavía divisiones, pero depende también de las iglesias. Y dijo: pero hay que trabajar por los pobres, por los perseguidos, por tanta gente y por los prófugos, tanta gente que sufre, trabajar juntos, orar juntos y que los teólogos estudien juntos buscando. Este es un camino largo, larguísimo. Y termino. En Antequera y la comarca somos varias las iglesias cristianas evangélicas que coexistimos con la Iglesia católica, por lo cual para todos nosotros este premio que hoy se nos otorga es
Una muestra más de la necesaria normalización entre las instituciones oficiales y la Iglesia evangélica, razón por la que estamos muy agradecidos de recibirlo en este 5º centenario de la Reforma Protestante, dedicándolo también a todos aquellos evangélicos que en tiempos de mucha incomprensión tuvieron que pagar por su fe y por atreverse a pensar de una manera diferente, y lo pagaron con sus propias vidas. Muchas gracias.